Ya, chicas, estamos al Sí, aire. Le vamos a dar la bienvenida a todos nuestros amigos que se están conectando, siendo hoy día viernes 17 de julio, en un nuevo programa de Fuera del ujú. Sistema. Ofelia, preséntese. Buenas noches. Casi todos ya nos conocemos desde hace mucho tiempo que estamos con este programa y aparte de nuestras actividades independientes al programa. Hoy un nuevo programa, como dice Patti, con una excelente invitada de la cual vamos a aprender mucho y va a ser de gran ayuda para las mamás que nos van a ver hoy día. Bienvenida, Gisby. Gracias. Bueno, como decía Ofelia, ¿cierto? Mi nombre es Gisby, soy psicóloga infanto-juvenil y trabajo en la clínica particular, ¿cierto? Atendiendo a chicos y adolescentes. ¿Ya? Eso es como para ir contextualizando un poquito de mi experiencia. Bueno, para los amigos que no me conocen aún, soy Patricia Lara, en la locución del programa de Fuera del Sistema. Gisby, cuéntanos un poquito en lo que consiste tu rol como psicóloga infanto-juvenil, para que los papás, las mamás que nos estén viendo tengan claro cuál es la diferencia entre un psicólogo normal y Uh-huh. tú. Claro, la idea de un psicólogo que trabaje específicamente en el área clínico infanto-juvenil es aquel, ¿cierto?, que va a trabajar con los más pequeños y adolescentes y para eso va a intentar ocupar herramientas en base al juego, a actividades lúdicas, con el propósito de poder entender desde el lenguaje de los más pequeños qué es lo que les está pasando a ellos. Por eso, entonces, este psicólogo del área educacional y clínica está siempre centrado en poder ayudar a los más pequeños, de poder escucharlos, poder entender qué les pasa a los más pequeños, sobre todo cuando están ansiosos, cuando tienen problemas con la frustración y con sus emociones. ¿Desde qué edad hasta qué edad atiendes tú a los niños, a los adolescentes? De los 3 años hasta los 18, 20 años. Y cuando son, entre más chiquititos sean, el trabajo es muy importante realizarlo con los papás, ¿ya? Es decir, que ellos podamos generar un vínculo bastante importante, cosa que el día de mañana ellos puedan ir aprendiendo cómo trabajar con su hijo y de esta manera lo puedan ir replicando a diario y generar cierto el logro de estos objetivos, ya sea el evitar o bajar, por ejemplo, la cantidad de pataletas, el manejo emocional y así. Más Es o súper, menos, perdón. no, habla nomás, Ofe. Sí, no, que digo yo que es súper interesante conocer el motivo. De repente vemos que los niños les dan unas pataletas increíbles y en cualquier lugar. Estamos hablando que hemos visto muchas veces en supermercados o en la misma calle que los niños le dan los turururos, se tiran al suelo y empiezan a hacer pataletas, como tú dices. Y la gente que va pasando por el lado, por Dios, lo típico, por Dios, la mamá mal enseñadora, como no le da un correctivo al niño, que, que está mal enseñado, etcétera, etcétera. Pero conversando contigo vamos a poder ver que detrás de esas pataletas hay una historia. Exacto. No necesariamente es que el niño el niño o la niña esté mal enseñado. Y es muy importante que la gente sepa, sobre todo las mamitas que están recién partiendo. Sí, tal como tú dices, la pataleta muchas veces es el llamado de atención, de decirnos, bueno, el niño nos está tratando de expresar con sus recursos, con la forma que él tiene de decir, hey, me pasa algo, hey, quizás tengo hambre, tengo sueño, o no sabe todavía, ¿cierto?, cómo comunicarnos qué es lo que le está ocurriendo. Entonces acá los adultos, los papitos, las mamás, son fundamentales para poder leer las emociones de los niños y de esta manera entender qué le está pasando y ayudarlo a regularizar sus emociones.
hoy en día, por el mismo tema del encierro y todo lo que se está viviendo a través de la pandemia, tenemos muchos niños que están con crisis de ansiedad, sin tener ningún diagnóstico de nada, siendo niños neurotípicos. Eh, ¿Cómo uno como mamá le puede bajar el nivel de ansiedad al niño en la casa? Porque, o sea, pensemos en que no podemos salir, no podemos llevar a nuestros niños a un parque como lo hacíamos antes. Para poder empezar a bajar un poquito la ansiedad que se genera, yo creo que es importante nosotros en primer lugar tomar conciencia de que esto es esperable de que ocurra, ¿ya? Y en base a eso tomar cartas en el asunto. En primer lugar, tenemos que mostrarnos como adultos como una figura que está disponible, es decir, como mamá, como papá, yo estoy ahí para poder apoyarte en lo que te vaya ocurriendo, ¿ya? Por otro lado, el hecho de estar en cuarentena hizo que la vida cotidiana, ¿cierto? Y la estructura que nosotros teníamos se fuera un poco diluyendo. Los chicos cuando iban al colegio, iban al jardín, tenían una estructura, sabía que se tenía que levantar, se iba a arreglar, ¿cierto? Y se iba a ir al colegio, luego iba a llegar a la casa, iba a hacer las tareas, iba a ver películas, iba a ver tele, y luego ya nos preparábamos para acostarnos y continuábamos al día siguiente. Esta dinámica se mantenía, ¿cierto?, de lunes a viernes, y el fin de semana igual había una estructura. Pero ahora con la cuarentena todo está súper difuso. La mamita está en la casa con el teletrabajo, el papá lo más probable que también, si es que está en la casa. Y de esta manera entonces el niño dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que viene? Y de esta forma el adulto es el que tiene que ayudarle a generar estructura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una de las formas es generar rutinas durante el día. Y ahí podemos ver con los niños en conjunto, crear un horario, por ejemplo. Entonces van a haber horarios para trabajar, horario para ayudar a los niños a hacer las tareas del colegio, que últimamente igual les han mandado hartas guías, horario para jugar, para que pueda jugar solito y también para que pueda jugar con los papás. Ahí podemos entonces generar este horario para dar estructura. Entonces el niño sabe y poco a poco va a ir aprendiendo qué es lo que tiene que hacer de acuerdo al tiempo en el cual nos encontramos. Entonces esa podría ser una de las primeras alternativas a trabajar, ¿ya? Y por otro lado, a nivel de las características ansiógenas, ¿cierto? Tenemos que poder entender qué le ocurre al niño, poder explicarle qué es el coronavirus, por ejemplo. Hay muchos chiquillos, muchos niños que tienen dudas sobre el tema. Aún me ha pasado de que los papitos me preguntan y no saben cómo explicarles qué es el coronavirus. O hacen preguntas y les responden, no importa, eso ya va a pasar, da lo mismo. Y ese tipo de respuestas genera ansiedad porque los niños entienden que está pasando algo distinto, pero usan su imaginación para poder completar la historia. Y de esta manera puede que sus relatos o su proceso de imaginación sea bastante angustiante. Entonces, como papás, tenemos que brindar información y de esta manera ayudarlos a entender qué pasa. Y voy a usar un lenguaje sencillo, claro, para poder ir explicando lo que está ocurriendo con el coronavirus, por qué nos tenemos que quedar en la casa, por qué, por ejemplo, la mamá tiene que trabajar ahora por el computador y así. ¿Cómo funciona Pero ahí está el tema sí, a lo mejor estamos pensando lo mismo. ¿Cómo hacer para que el niño no, digamos, cambie la metodología, cambie el nivel de estrés que está sintiendo debido al encierro? Vemos que ¿qué pasa? Al menos acá yo lo he visto bastante, que los chicos que viven en departamento, para ellos es súper complicado el tema. Es súper complicado el tema porque si tú te das cuenta, no todos tienen espacios, digamos, públicos, o sea, espacios públicos existen para que ellos salgan, pero está el tema de que fuera está el peligro.
Y sabemos a ciencia cierta que no toda la gente está cumpliendo con las reglas como corresponden, con las reglas sanitarias como se debe. Yo te digo, yo a diario me encuentro con mucha gente que no usa mascarilla, e incluso en un parque cercano he visto mamás que salen a pasear con los niños cuando ya el tiempo se arregla, porque ahora hemos tenido lluvia, pero cuando ya el tiempo se arregla, tú te encuentras con las mamás que andan en los parques paseando con los niños, que dicen no, que estaban aburridos, encerrados. Pero el problema, ya, perfecto, sáquelo. Pero tenga la protección que corresponde con ese niño, porque sacan el niño y es como si salieran, no sé, pues después de que llovió y salgamos, está todo normal, claro, sin ningún tipo de protección, nada. Entonces, eso le crea, desde mi punto de vista, y me imagino que tú tienes una explicación médica, lógica, a esto, le genera a ellos una tremenda, no sé, pues duda, ¿por qué todo el mundo dice que es peligroso? ¿Y por qué mi mamita me sacó a pasear en bicicleta? ¿O fuimos a jugar a la pelota con mi papá y no usé mascarilla, no usé nada? Entonces como que se produce una disociación entre lo que hacen los papás y lo que el niño ve a diario, evidentemente cuando está la televisión prendida. Exactamente. No alcanza, parece que no, la última no se escuchó. No, te decía que nos ilustraras un poquito al respecto. Ah, perdón. Sí. Sí, mira, exacto, es muy cierto lo que tú dices, y lo que genera esto es una inconsistencia tremenda. Es decir, en un momento le digo que estamos en una situación compleja, que por eso ya no vas al colegio, que hay que cuidarse, y por la contraparte buscamos, los papás ahí en ese caso buscan como estrategia quizás sacarlos a pasear para que se distraigan un poco. Esto genera una inconsistencia, confusión en el niño, y ahí es importante que los adultos tomen conciencia también de estas situaciones y busquemos, por ejemplo, otras alternativas, sobre todo para los niños que viven en departamento, por ejemplo, o que están muy ansiosos. Yo les recomiendo algo que es construir el lugar seguro, ¿ya? El lugar seguro es un lugar de la casa, puede ser un rinconcito de la pieza, del living, en donde el niño se apropie de este lugar. Puede, por ejemplo, la mayoría de los niños crean un campamento con sábana, ¿ya? Y con un par de cojines. Entonces ese es su lugar para ir a jugar, para ir a leer, para estar un ratito en el teléfono. Y lo importante de esto también es que los papitos se incorporen en esta dinámica, que quizás destinen de 20 a 30 minutos diarios para poder jugar con ellos, para saber qué es lo que les pasa, a qué están jugando, y de esta manera ayudarlos también a descargar todo el estrés que genera estar encerrado y la ansiedad, ¿ya? Eso podría ser como una recomendación. Sí, hemos visto también, aprovechando que estás tú, hemos visto, con respecto a lo que tú dices, mejor dicho, hemos visto muchos, puede decirse, consejos a través de internet, donde te dan diferentes ideas para entretener a los niños dentro de casa. Exacto. Hay un sinnúmero de opciones que se te dan, y me acuerdo que estuve un tiempo subiendo los tips esos para que jugaran con los chicos en casa cuando pudiera. Pero como te digo yo, es medio complicado el tema, porque, bueno, están las mamás con su teletrabajo, están los papás con su teletrabajo, entonces es poco el tiempo que tienen para dedicarlo a los niños, salvo que no tengan que trabajar los días sábados. Claro. Entonces ya tendrían 2 días para ello. Ahí yo pero sí. Sí, ahí lo que yo, por ejemplo, también les sugiero muchas veces a los papás, porque entendemos que estamos con el teletrabajo y que es importante porque al final es el sustento. Entonces no es algo que se pueda descuidar, pero sí podemos generar pausas activas de trabajo. Por ejemplo, tengo que trabajar y durante el día entonces puedo hacer pequeñas pausas para tomar un ratito de tiempo y poder jugar con mi hijo,
¿ya? De 10 a 15 minutos, cosa que el niño entienda que yo estoy también disponible. O otra técnica puede decir, mira, yo hoy día tengo que trabajar, voy a estar en reunión de 4 a 6 de la tarde o de 4 a 5 y voy a estar en el computador. ¿Te gustaría ayudarme a trabajar conmigo? Lo más probable es que un niño te diga, sí, ¿y qué puedo hacer? Entonces, perfecto, mira, tú me vas a ayudar haciendo tal dibujo. El niño entonces rápidamente lo más probable es que enganche contigo y te diga, ya, ¿y qué voy a dibujar? Y se va a poner a dibujar y va a estar al lado tuyo. Se va a sentir acompañado, que eso yo creo que es el mensaje de esta cuarentena también, el que ustedes y los niños se puedan sentir acompañados, que estamos presentes, que nos podemos dar ese cariño muchas veces que a veces se hacía tan lejano. ¿Ya? Esas quizás también pueden ser algunas opciones. Sí, sí, es buena idea esa de incorporarlos a que trabajen en el computador con ellos también. Es como una buena terapia desde dado la situación como la estamos viviendo. Claro. Eso, Pati, ¿algo que agregar? No, el tema, eso es con los chiquitos, aunque por lo general se recomienda que no usemos mucha tecnología con los niños. Hoy en día nos damos cuenta de que es imposible, porque lamentablemente está todo ligado a la tecnología. Pero con los adolescentes, ese niños de 14, 15, 16 años que también están estresados por todo esto, que no lo están pasando bien, están igual con muchos temas en el colegio, no saben qué va a pasar, si van a repetir, si van a pasar de curso. Están los chicos que también que este año terminaban cuarto medio. Entonces estos niños también están con un nivel de estrés súper alto. Y claro, con ellos no es cosa de decirle, ah, ya vamos a jugar o ayúdame a hacer esto. No, porque están en una edad en que ya te contestan, en que ya te dicen, pero mamá, o sea, de verdad esto me complica. No es como a los más chiquititos, que si bien no es fácil entretenerlos todo el día, eh, sí siento que es un poco más llevadero. Claro, con los adolescentes lo primero que hay que hacer es poder generar el vínculo para poder conversar con ellos, ya que ellos ya tienen las herramientas muchas veces de poder verbalizar qué es lo que les está pasando. Entonces ahí, sin ser invasivos, en la medida que ellos se muestren disponibles y que se muestren cercanos, poder conversar qué es lo que les está pasando. Interesarnos también por lo que ellos hacen. Hoy día está muy de moda TikTok. Si yo veo a mi hijo que es adolescente, que está grabando un TikTok, bueno, preguntarle, oye, ¿qué hiciste? ¿En qué consiste? Y de esta manera generar la cercanía para que él vea que el adulto está pendiente, está cercano a él y se sienta también en confianza de poder conversar más adelante, ¿ya? Esa puede ser una opción. Y también igual problematizar sobre lo que está ocurriendo en el colegio. Yo también trabajo con adolescentes en un preuniversitario y me doy cuenta de la carga académica que tienen hoy en día. O sea, les mandan un montón de guías desde el colegio. Y ahí poder también ver qué vamos a hacer. ¿Será necesario que trabajes todas las guías? Fijémonos cuáles son las que son fundamentales, cuáles son las que realmente hay que abordar a lo mejor en este momento. Y de esta manera ir trabajando poco a poco, porque si no los chicos realmente dicen, bueno, tengo como 15 guías atrasadas, ¿para qué voy a hacerlas? Y ahí el rol del papá sería poder decir, bueno, tenemos 15 guías atrasadas, pero a ver, ¿cuáles sí son importantes que ahora puedes ir resolviendo? Entonces, de esa manera vamos generando el equilibrio. Te lo pregunto porque, por ejemplo, tengo muchas amigas con hijos adolescentes. Mi hija, de hecho, este año está haciendo cuarto medio y están con muchas guías y se están autoimponiendo unos horarios súper inflexibles. O sea, mi hija se encierra a las 5 de la tarde, por ejemplo, hasta las 9 de la noche a estudiar. Claro.
Entonces, claro, uno como mamá dice, o sea, igual es mucho, mamá, pero es que tengo que prepararme, es que viene la prueba para poder acceder a la universidad, las pruebas que tenemos que dar. Entonces, claro, todo es tan incierto en este momento para todos, o sea, tanto para los chicos como para los adolescentes, que de repente igual a uno como mamá se le escapa de las manos en qué momento ponerle un paralé como para que ellos no caigan ya en un nivel de estrés mayor que al Claro. que ya están sometidos. Ahí, sobre todo, por ejemplo, yo con los chicos de cuarto medio, que están a puertas, ¿cierto?, de dar esta prueba de transición, que también hay bastante incertidumbre, como tú dices, no se sabe si se va a dar en diciembre, si se va a dar en enero, qué va a pasar o cuál va a ser la modalidad, ¿ya? Ahí yo generalmente les sugiero pensar en que la prueba se da en diciembre, ¿ya? Y por otra parte, que generen un horario de estudio, ¿ya? Es decir, me levanto a las 10 de la mañana, 9 de la mañana. ¿En qué horario del día me es más cómodo estudiar? Y estudiar aproximadamente de 3 a 4 horas diarias. Y a eso, en esas 3 o 4 horas debe estar involucrado si es que hay clases online a través de alguna plataforma desde el colegio. Y generar bloques de estudio. Voy a estudiar, por ejemplo, de 4 a 5 lenguajes. Luego me daré un break de 10 a 15 minutos y en el segundo bloque de una hora voy a estudiar matemática. Y eso va a ser mi trabajo diario, porque si no me voy a sobreexigir y la verdad es que puede que esté mucho tiempo en el computador o mucho tiempo en el escritorio, pero este no sea de calidad porque después de un cierto tiempo el cerebro se cansa y por lo tanto la atención, la concentración y nuestra capacidad para aprender disminuye bastante. Entonces ahí también poder conversar con los hijos si ustedes ven que esta situación se da y trabajarlo también desde el abordaje de decir, bueno, qué tan eficiente o qué tanta calidad de estudio has tenido hasta ahora y preocuparnos de cuál va a ser la meta de aquí a fin de año para trabajar en función de una meta. Eso nos ayuda a bajar nuestros niveles de ansiedad. Una chica nos escribe por otro lado, porque por acá no me están saliendo los mensajes, Ofe. Dice, le dan tanta guía a los chicos que se hace muy difícil poder cumplir con todo. Exacto, Y es verdad, es muchas guías. verdad. Son muchas guías y los niños, yo me imagino, ven esta cantidad de guías, se reduce todo a número y al final genera bastante agotamiento o frustración y por lo tanto no las realizan. Yo ahí muchas veces les sugiero a los niños, bueno, enumeremos, a los adolescentes igual, enumeremos cuáles son las guías que están pendientes. Tengo guía pendiente en matemáticas, lenguaje, en inglés, y de estas mismas guías ver cuáles considero yo que son más esenciales en este minuto para mí. En matemática a lo mejor no entendí álgebra, perfecto, entonces voy a repasar álgebra y no voy a hacer la guía de geometría porque ya me manejo bien con esa materia o me manejo mejor. Entonces ahí damos prioridades. ¿Cómo podemos ayudar a las... A ver, los chicos, nosotros tenemos muchos chicos con el tema de autismo, entonces las mamás igual se ven complicadas porque los niveles de ansiedad en nuestros chiquillos están súper altos y nos damos cuenta porque obviamente están haciendo más crisis de lo que hacían antes y entonces se nos ha complicado mucho el panorama porque obviamente nosotros no lo sacamos. ¿Cómo ayudamos a las mamitas en este caso con los adolescentes? Yo creo que en primer lugar es importante ver cómo está la familia, cómo está la mamita, cómo está el papá a nivel emocional, ¿ya? Porque a lo mejor es importante que la mamá se encuentre en las mejores condiciones emocionales estables para poder contener una buena crisis de la mejor forma posible. Entonces ahí lo importante en estos casos
es que el adulto se encuentre en la mejor faceta emocional, cosa de que pueda responder a las necesidades de su hijo, ¿ya? Y por otro lado, tener mucho ojo con la nueva estructura que se va a implementar en la dinámica familiar. Acá es súper importante no generar estos desajustes en las rutinas porque van a gatillar inmediatamente una crisis. No es tan fácil como piensa la gente que ayudar, ayudar al niño para que pueda salir de la situación en la que se encuentra, porque como bien dice la mamá que escribió recién, son muchas las guías que les mandan, es mucho el trabajo que les mandan, es desgastante para ellos, tomando en consideración que no tienen lo mismo que tenían antes, que en época normal, cuando no teníamos el tema de la pandemia. Porque si bien es cierto, iban al colegio y desarrollaban lo mismo que están haciendo ahora en casa, al menos en el colegio tenían la distracción de que estaba el compañero al lado, de que estaban pensando, ya en un ratito más vamos a salir a recreo, voy a jugar con mis amigos, qué sé yo, me voy a tomar, voy a ir a tomar desayuno, o qué sé yo, lo que sea. Entonces, es complejo poder hacer que el niño cambie un poco su manera de sentir. O sea, yo te digo, yo he visto niños que, no, mamá, Saki, ya no quiero hacer más tareas, yo estoy aburrido, quiero jugar, quiero ver a mis amigos. Entonces se forma un problema bastante serio ahí porque la mamá dice, pucha, ¿cómo lo hago? Tiene que cumplir si bien es cierto, tiene que cumplir con las tareas, pero también tengo que entender que mi hijo necesita salir de este estrés en el que está en este minuto. Imagínate, una persona adulta se estresa. O sea, afortunadamente yo no tengo cuarentena total, entonces tengo la posibilidad de salir aunque sea a la esquina. Pero, por ejemplo, en Santiago, casi todas las comunas de Santiago, o el Gran Santiago está con cuarentena. Entonces, imagínate cómo es para esos niños el no poder salir, porque sabemos que hasta para salir fuera si vienen en edificios de departamentos, hasta salir para el jardín, para la parte de juego, es complicado, no se les permite y se generan problemas. Pues entonces es súper complejo, te digo, es súper complejo. Entonces, pienso yo que desde la ayuda de ustedes, que básicamente, bueno, tiene que ser obviamente por online, pero hay que buscar métodos y pedir también una manito a los profesores que piensen un poco en los chicos y bajen un poquito el nivel de guía y el nivel de trabajo, porque va a llegar un momento en que nuestros chiquillos van a colapsar. Y va a ser ahí sí que va a ser complejo. Bueno, yo he visto a la Pati que está con el Fabi. Fabito tiene un problema de autismo. Me preocupa mucho mi niño, mi novio, mi novio bello. Y te digo yo, él se estresa, mamá no tareas. Entonces imagínate, si a él no le gustan las tareas, no, él odia levantarse temprano. No, pero también está el otro lado, Fe, de los niños que no entienden la materia que le están pasando en este momento. Claro. Y no tienen a quién recurrir porque obviamente no hay lucas en este momento como para pagarle a un profesor extra para que esté con clases particulares el niño. Entonces también hay otro tema de frustración ahí, porque los adolescentes se frustran muy rápido. Entonces las clases online de verdad que ahora lo que hacen es enviarte guías, pero no hay explicación alguna de la materia. No. Y eso los tiene re complicados los chiquillos. Por eso ahí yo lo que les comentaba, es importante el tema de flexibilizar. Estando en cuarentena, lo que se vuelve primordial es poder flexibilizarnos un poco, entender que son tiempos distintos y que a lo mejor, a pesar de que el profesor con sus buenas intenciones mandara varias guías, no las voy a poder resolver todas, y entender que eso también es parte de este proceso, ¿ya? Y con respecto a eso mismo, muchas veces, sobre todo con los más pequeños,
poder aprovechar otras instancias, como por ejemplo, no sé, cuando en la casa usualmente hoy en día se hace pan, ¿sí? Entonces, bueno, incorporemos en esta actividad a los más pequeños. Y si necesito hacer 20 panes más, ¿cuánta harina voy a ocupar? Voy a ocupar el doble. Y ahí estamos trabajando las habilidades matemáticas. Si lo hacemos hablar, estamos utilizando el lenguaje. Entonces estamos trabajando y educando con otras herramientas que son igual de importantes que el resolver una guía. Entonces ahí podemos ir también generando estos equilibrios. Sí. Jacqueline Nostroza nos dice acá: hola, yo tengo una hija que está en su primer año de universidad. Es todo nuevo para ella este año y pobrecita, siente que le doy más peso pidiéndole que ayude a sus dos hermanos en sus estudios dentro de lo que puede. Claro. Ahí complejo. Es complejo. Muchas veces los papás, ¿cierto?, le piden ayuda a los hijos mayores para apoyar, acompañar, sobre todo a realizar las guías o los trabajos con los hermanos menores. A mí me parece que eso está bien, ¿cierto? Pero tenemos que ver que esta dinámica no interfiera, por ejemplo, en el caso acá de este caso, en que la chica pueda estudiar para la universidad, que no esté bajando sus notas en la universidad, ¿cierto? Entonces, si eso no ocurre y se logra mantener una rutina, ahí sí es llevadero. O por otro lado decir, ya, a ver, yo puedo ayudar en la semana a mis hermanos quizás día por medio un ratito a hacer los trabajos o hacer las tareas. Y también tengo que dejar tiempo para poder estudiar, para no echarme los ramos de la universidad, entendiendo además que era su primer año. Y eso también generó una carga académica totalmente distinta. El primer año de universidad siempre es difícil en el sentido de que nos enfrentamos a hartas emociones y por otro lado está la carga académica. Y son todas cosas nuevas que son complicadas para los chicos hoy en día. Que ganas de tener la solución y poder decirle a cada papá lo que tiene que hacer con sus hijos. Pero lamentablemente es tan difícil porque sabemos que cada niño es un mundo, cada adolescente es un mundo y es tan diferente a lo que es otro chico de la misma edad de ellos. Exacto. Si bien no hay recetas, no existe un recetario o tips estratégicos para cada uno, yo creo que es importante trabajar con el ensayo y error. Es decir, a ver, de lo que escuché hoy en día, de lo que he visto en redes sociales, de los tips que me entrega por Instagram, por ejemplo, ¿qué cosa me puede servir a mí y aplicarlo? Darle un tiempo, a lo mejor voy a trabajar con un horario, con una estructura una semana y si veo que me resulta, lo voy a seguir aplicando. Si no, bueno, tendré que buscar otro tips, otra estrategia para poder ir viendo cuál es la que se me acomoda más. Tenemos el caso de los niños y los adolescentes. Estamos hablando de 18 hacia arriba, más o menos, o de 17 hacia arriba. La adolescencia parte más. Hasta los 20, ¿sí? Nos decía. Sí, hasta los... Sí. Pero, ¿desde qué edad lo consideramos preadolescente? ¿Desde los 13? ¿O desde los 14? De los 13. Y adolescente, o la adolescencia hoy en día termina a los 25. Ah, mira qué interesante, no lo sabía. Viste tú, todos los días aprendemos algo nuevo. Sí, yo igual conozco chicos y niñas, Lolitas, que son preadolescentes y bueno, el comportamiento que he visto en una de estas chicas preadolescentes es que como que se ha encerrado, como que está en un mutismo, está cuando no está haciendo las tareas, cuando no está con trabajo del colegio y todo, que a todo esto explota cuando tiene un genio que no se lo aguanta nadie, pero vemos que como que se ha encerrado la he visto yo que ha desarrollado como un mutismo, como que se encierra en sí misma, termina, ponte tú el tema de las tareas, allá agarró o el celular o agarró el computador, se puso los audífonos y se
desapareció del mapa, pues. O se encierran en la pieza, o qué sé yo, se van a un rincón de la casa o qué sé yo, se ponen a ver televisión, a ver películas o qué sé yo dentro del computador, pero como que se disocian un poco de la realidad que tienen en su entorno. No, como que no comparten mucho con el resto. Eso también forma parte del estrés, producto de todo lo que estamos viviendo. Ahí hay dos cosas. Esta persona lo más probable, ¿cierto?, al ser preadolescente o ya estar a puertas de la adolescencia, estas son características que tienen los adolescentes. Por un proceso de edad, ¿cierto? Ellos son más retraídos, se van hacia sí mismos, necesitan comprenderse, es parte de la etapa de generar una identidad. Pero claro, en esta situación, si se exacerba y se mantiene en el tiempo, puede ser sintomatología de que está estresado, de que tiene angustia, de que está desanimado. Muchas veces el desánimo no se demuestra tanto en que no está haciendo actividades, sino que está en el computador mirando películas y está todo el día en lo mismo, porque no tiene interés o no tiene ganas de poder hacer otras actividades que realizaba antes. Eso también puede ser una señal de alarma. Si nosotros teníamos, o los papitos tenían un hijo que era muy inquieto, muy dinámico, y de un día para otro ven que esta situación ya no se mantiene, es una señal de alerta, algo ocurre con este niño, con este adolescente. Mira, muy buena tu respuesta, obviamente. Tú eres una entendida en el tema. Pero esa era la palabra correcta, Pati. Muchas gracias por apoyarme. ¿Viste? Nos complementamos. Sí, yo creo que sí, que puede ser ese un factor como tú dices. Y bueno, ojalá que pueda, porque está, como tú dices, está en la preadolescencia, está en los 14, a punto de entrar. Entonces puede que sea precisamente por eso. Entonces como que se encierra ahí en una burbuja, Ahí. Y conozco otro enano de 2 años que le digo yo a la Pati, el disperso. Está iniciando con las pateletas también. De repente le dan los 5 minutos a mis socios, ese sobrino nieto. Y ahora está en cuarentenado en Santiago porque la mamá trabaja en el área de salud. Así que está con los abuelos. Está con los abuelos y ahí la revuelve todo el día, menos mal porque la casa es grande. Así que no ha tenido tiempo de estresarse. Yo diría que está al revés la cosa ahí, está estresando el resto. Está sobreestimulado. No, está sobreestimulado. Si no, pregúntale a la Pati, ¿no? No, o sea, no, hay muchas situaciones diferentes en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Y bueno, hay que buscar maneras de estimular y ayudar a las mamás para que puedan encontrar maneras de sacarlos, como tú dices, del momento que están viviendo. Y entre todos yo creo que se puede lograr. Y obviamente con una pequeña ayuda de parte de ustedes, y si se les consulta, como te digo yo, me da la impresión que básicamente por online lo hacen ustedes las consultas o están atendiendo de manera presencial también. Depende mucho del profesional, ¿ya? En mi caso yo estoy en consulta online, consulta particular online, y además tengo una página de Instagram en donde subo tips, ¿cierto?, para poder apoyar a las mamitas, a los papitos, sobre todo con el trabajo de las emociones, las pataletas, que también en esta época se incrementan bastante. Sí, súper interesante. Después te vamos a pedir que dejes que son súper buenos los tips que sube, porque yo lo he estado viendo y ayudan harto con los niños, y lo digo como mamá de un niño con autismo. Son muy buenos. De hecho me mandó un librito también por correo que son súper interesantes de aplicar y están súper claros de que eso es lo bueno, ¿cachai? Que no hay tanto como tecnicismo que uno tenga que ponerse a googlear qué es lo que significa todo el tema, sino de que son como para que lo entienda cualquier terrícola.
Así que eso es bueno y se agradece que te hayas dado ese trabajo también de simplificarlo. Sí. Lo otro que te quería preguntar, Gisli, es ¿cuánto se demora más o menos el proceso de evaluación en un adolescente? De evaluación para hacer un diagnóstico, para tener como el panorama, ¿cierto? Claro, De más o menos a de veces que 3 a... necesita terapia. Depende mucho del caso. ¿Perdón? Depende mucho del caso, pero yo creo que entre tres sesiones, ¿cierto? Como para poder ver las distintas áreas, la área emocional, la área social, la área cognitiva, y tener una noción general de este chico, y ahí ver cuáles son estas características que habría que trabajar de acuerdo a su situación actual, ¿ya? Siempre se evalúan estas 3 áreas que son fundamentales porque tienen incidencia en nuestra vida de forma directa. Entonces, que una de estas áreas esté con alguna falla o que esté con alguna problemática, ya es una señal de que tenemos que trabajarla de alguna manera. Y las terapias, bueno, eso es relativo, cuánto duran los chicos en terapia o cuánto puede demorar en que le den de alta, ¿verdad? Sí. Ahí, si bien es relativo, Es el, nec- ¿Mm? No, dímelo. Depende mucho también de la corriente psicológica, ¿ya? Del enfoque que el terapeuta tenga. Si es una terapia breve, que está centrada en solucionar una situación puntual, eso son alrededor de 12 sesiones más o menos, siempre y cuando el caso no tenga una complejidad mayor. O sea, siempre que la dinámica familiar y lo que le está pasando a este chico o niño no sea muy complejo. Y ahí también lo que es importante es generar el vínculo y trabajo con los papitos. O sea, los papás son el motor de cambio, ya que ellos son los que están todo el día con sus hijos, y por lo tanto generar un trabajo entre el terapeuta con los papás va a ser fundamental para que existan cambios en las rutinas, en los hábitos, por ejemplo, que van a marcar la pauta para poder ir estructurando a este niño o adolescente. Dejarle claro a los papitos que es necesario que acompañemos nosotros a nuestros chicos para que también nos involucremos como papás y sepamos por qué lado va el tema también de las terapias que puedan hacer ustedes. Sí. ¿Es necesario que las terapias sean todas las semanas o cómo es el sistema ahí? ¿Cada 15 días? ¿Cómo se hace? Depende mucho también del caso, pero se parte con una terapia a la semana. Estas sesiones duran alrededor de 45 a 60 minutos, y en los chicos cuando son pequeños se trabaja mucho con el juego, con dinámicas interactivas, y con los adolescentes también, pero además se estimula mucho el poder conversar con ellos, ¿ya? Y así más o menos se va trabajando, siempre teniendo en cuenta que los papás son el pilar fundamental para lograr los objetivos terapéuticos. Pero es tan difícil conversar con los adolescentes. Ahí eso es Sí. Difícil llegar a ellos. es un desafío de los terapeutas en general, poder buscar qué es lo que nos une, qué es lo que a mí, por ejemplo, como psicóloga, como Gisli, me gusta, y a este adolescente también. Entonces, bueno, partamos conociéndonos por ahí. Quizás vemos una serie en común, tenemos, no sé, algún gusto por alguna música, y de esta manera vamos a entrar en el mundo del adolescente. Porque si no, lo más probable es que el adolescente se cruce de brazos y te diga, sí, estoy bien, no pasa nada, no tengo ganas de hablar. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa lo que me pase? Ahí, Ya la sé, en primera... caso de buscar un psicólogo para mi hija, le voy a decir, dígale que le gusta el sushi. Hay como tips para partir la conversación. Claro. Voy a llevar anotado así como todos los gustos, ¿cachai? Para que sea más fácil que el psicólogo entre.
estoy Sobre todo que salva. con Fabián háblele de trenes. De trenes. Sí, al Fabito le encantan los trenes. Todo lo que tenga que ver con trenes, él es feliz. Los trenes. Qué lindo. Le pasa Sí. algún tren, se desespera. Pero ahí llega la Y en la mamá. noche cuando escucha el tren. Ah, claro, por el sector. Claro, y yo también empiezo con el chucu chucu. Con el chucu chucu para que crea que la mamá es un tren. Pero igual es Menos desafiante el trabajo de la GISB, llegar a los adolescentes, que si para uno como mamá es tan complejo, porque los chiquillos se cierran y no te cuentan nada, o pues tenés que estarle sacando las cosas con tirabuzón, es complicado, hay que tener como harta paciencia. Por eso me imagino que con ellos es todo como mucho más largo. Sí. Fíjate que no es por cachiporrearme, no es por tirarme flores, pero no sé, algún encanto tendré a lo mejor que de repente ponte tú cuando alguna amiga ha tenido algún problema con uno de sus chicos o sus chicos está, bueno, hablemos claramente, no son ni preadolescentes ni niños entre 3 o 4 o 5 años, ya son niños de 10 años, 11 años, y que han tenido problemas, ponte tú, qué sé yo, en el colegio, o tienen un mal comportamiento y no se abren con la mamá. Y he tenido suerte, no sé, o será el cariño que compartimos que hacen que los chicos se abran conmigo y me cuenten cuál es la razón por la que ellos están así. Entonces de repente como que también puede ser, claro que los dejarían sin pega a ustedes, pues entonces no sería tanta la gracia, pero que es como que de repente que es como que también un poco positivo que tengan una persona aparte de los papás o no sé, pues los abuelos que sea externo a ellos para que ellos puedan como contar lo que les pasa. ¿Es tan positivo eso o es negativo? Bueno, porque de repente tú no puedes llegar y darles, qué sé yo, un consejo así como el que tú puedes dar desde tu punto profesional, pero sí puedes darle un consejo de manera como tú sientes o como te gustaría que él pudiera solucionar o ella pudiera solucionar su problema. Digamos, le hablas desde el corazón. Ya no le hablas como un tema con un tema profesional o le hablas como si fuera la mamá o no le hablas como si fuera el papá, sino que le hablas ya como amiga, como tía postiza o qué sé yo. Entonces es como que de repente también sirve, pero dado el tema complejo que hoy día nos está pasando, no solamente a nosotros, sino que como país, sino que dentro de todo el orbe mundial con este tema de la pandemia, es complicado. O sea, yo te digo, vamos a terminar muchos estresados más de la cuenta con toda esta pandemia y los chicos peor, y los adolescentes, que decir, porque se les han cerrado montones de puertas, pues, porque ellos tenían todo un mundo después de la semana de estudios, ¿cachai? Entonces, sobre todo los chiquillos que iban a la universidad, porque el primer año de universidad, el segundo año de universidad, tenían un montón de panoramas para los fines de semana, con amigos o qué sé yo, que ya voy a ir a una fiesta o ya por último voy a ir a hacer deporte. Conozco uno yo que es pelotero total y está fregado porque no puede ir ahora a pelotear. Claro. Ese toda la semana jugaba pelota prácticamente, después que terminaba la U y bueno, ahora que estaba trabajando ya menos, pero pelotero. Entonces son cosas que se van mermando y que van mermando obviamente la tranquilidad y el día a día de la gente. Entonces es complejo el tema, cómo vamos a terminar después que esto, digamos, merme y podamos hacer una vida, digamos, entre comillas, normal, porque igual vamos a tener que tener las providencias necesarias, porque no va a ser, no nos vaya a pasar igual que en otros países que se volvieron locos cuando
ya mermó la cosa y vemos que están nuevamente apareciendo contagiados por todas partes. Claro. Entonces tenemos que tener mesura también. Lo que está claro es que los psicólogos van a tener las consultas llenas. Cualquier pega. Porque así que anda preparándote. Los chicos no están bien, los adolescentes no están bien, porque es que es obvio, ¿cachai? O sea, nunca habíamos vivido una cosa así. No. Nunca, y espero en Dios que no la volvamos a vivir nunca más. No. Entonces, todo esto es nuevo, uno no sabe cómo enfrentarlo, los chicos no saben cómo enfrentarlo, y por más que uno no vea noticias, en mi caso se apagó la tele hace mucho tiempo, está el hecho de que están las redes sociales, igual te informan, igual tú viendo la cantidad de muertos, la cantidad de contagios, cómo están las cosas en otros países, cómo se han manejado las cosas en tu país. Entonces los chiquillos igual tienen la información. O sea, claro, uno podrá, no sé, explicarle de una forma más linda a los más chiquititos, pero a los chiquillos ya de 12 años para arriba es imposible engañarlos. Y de verdad que vamos a salir todos mal de este encierro. Y en ese sentido, nosotros estamos encerrados desde el 16 de marzo. En ese sentido, y encerrados así. En ese sentido, yo creo que lo que hay que siempre tener en consideración y no perder el norte es que, si bien no podemos siempre modular toda la información que ellos tienen acceso, por ejemplo, a los adolescentes, sí podemos generar instancias para chequear qué es lo que ellos están entendiendo de esa información o cuál es la visión que tienen. Tienen quizás una postura más crítica porque están ya en plena adolescencia, una postura muy alarmista, entonces ahí ir modulando, ir conversando qué es lo que pasa, ¿ya? Y por otro lado también, con lo que decía Ofelia, ¿cierto?, del tema de generar estas figuras que quizás no son ni los papás ni las mamás, sino que puede ser la tía, la vecina, una persona de confianza con la que el niño, el adolescente quiera conversar, bienvenido sea. O sea, mientras tenga las redes de apoyo, ya sea por otro adulto o por los amigos, va a ser la forma en que va a poder ir expresando lo que le pasa. Entonces ahí siempre es un muy buen aporte que esté este adulto, este acompañante, para poder escucharlo, independiente que no sea un terapeuta. Voy a estudiar de nuevo, y ahora voy a estudiar para terapeuta. Y voy a pedirle recomendaciones a la Jipe. De que los chicos, por ejemplo, estoy hablando de los chicos de 15 años, 16, 17, uno les dice algo, por ejemplo, no sé, ya vas a hacer planes de aquí a 2 meses más si es que esto se normaliza, y te dicen, ay, si es que llegamos, si es que estamos vivos, si es que, o sea, igual están como súper temerosos de planificar algo, de no saber qué va a pasar mañana. O sea, creo que todos estamos viviendo el día a día, pero sí lo he visto con otros chicos, y los comentarios que hacemos nosotros como mamás en diferentes grupos es que los chiquillos están en esa postura. O sea, si es que llegamos a esa fecha, si es que podemos salir otro día. Ahí es importante. Y eso ya demuestra obviamente el nivel de estrés. Y normalizar un poco que es esperable que existan dudas, que existan temores y que esté el si es que, ¿ya? Pero ayudarlos también a pensar, ¿y si no pasa eso? Entonces, el pensar ¿y si no pasa esto?, nos da un granito de esperanza, de poder movilizarnos, de no deprimirnos tanto, y de poder entonces hacer algo con este malestar que es evidente que existe. Chuta. Ustedes como psicólogos, ¿ven todas las áreas? Me refiero al área emocional, social, conductual de los niños, como para que los papás sepan a quién tienen que recurrir. Sí. Un terapeuta, un psicólogo en las primeras sesiones
tiene que poder pesquisar, ¿cierto?, a través de este diagnóstico, cuáles son las áreas afectadas y también reconocer cuáles son nuestros alcances y limitaciones. Yo, por más que quiera y tenga las buenas intenciones, quizás no voy a poder atender, por ejemplo, a un chico que tiene que ser tratado con un fonoaudiólogo, pero que sí tiene problemas a nivel de autoconcepto, que lo puedo ver yo. Y ahí se trabaja a la par. O reconocer también, si yo soy terapeuta y estoy centrada en el área clínico-infanto con las emociones y llega un caso de duelo y yo no tengo aún las competencias o no me he desarrollado como terapeuta, también decir, bueno, a lo mejor yo no lo puedo atender, pero mi colega de tal centro sí tiene una especialidad en esto. Te recomiendo, anda para allá. Eso yo creo que también es súper importante, trabajar con nuestra ética profesional. ¿A dónde me aprieta el zapato? Sí. Decir, aquí no, aquí sí. Eso yo creo Y que eso se ve súper poco y de verdad que es tranquilizador cuando uno escucha a un profesional que tiene la valentía de poder reconocer, ¿sabes qué? No puedo tratar a este chico o a este niño porque no es mi área, porque no manejo ese tema, pero sí lo puedo derivar donde otro colega que sé que lo puede hacer porque es su área. Porque uno lo ve a nivel de los biostores, que les digo yo, que no tienen los cojones muchas veces de decirte, no, ¿sabes qué? No conozco esta patología, no sé de esto, llévalo con Juanito Pérez. Porque no son capaces de decírtelo y empiezan a experimentar con los niños, entonces de verdad que ahí para uno como mamá es frustrante darse cuenta que perdiste tiempo valiosísimo para poder tratar a tu hijo, aparte las lucas que perdiste, porque tratar a un hijo acá en Chile particular es carísimo. Gisby, ¿tú atiendes por FONASA o particular? Particular. Ahora en este particular. Sí, particular. Ya, ¿nos puedes decir cuánto salen las sesiones o es secreto de sumario? Depende del caso, o sea, no del caso, sino yo también lo contextualizo mucho con la realidad de los pacientes, ¿ya? En promedio son 15.000 pesos por sesión, ¿ya? Y ahí se va viendo, se va conversando si es que es un caso que demanda una situación mayor, ya que estamos además trabajando online y por lo tanto no está el tema de la consulta que es presencial, que hay que pagar un arriendo y un montón de burocracias más, ¿cierto? Pero más o menos ese es el precio, por lo menos que yo manejo. Interesante. Y es un precio accesible. Vamos a tomar, sí, para ser súper accesible tomando en consideración. Es un precio accesible. Lo que salen otros. Así que se agradece que sea consciente con lo que estamos viviendo en este momento, en que aparte de que estamos viviendo la pandemia, hay una cesantía que ha aumentado muchísimo a nivel país, no hay lucas, estamos todos así como súper acogotados con las deudas. Y se agradece que alguien se ponga la manita en el corazón y cobre un poco más barato. Claro. Gisby, dinos cuál es tu página en Instagram, para que los amigos te puedan buscar y puedan pedir asesoría. Súper, ya, te cuento. En lo que ellos necesiten. La página de Instagram me pueden encontrar por psicóloga.gisbypaz y ahí mi nombre es con Y. No se lo vamos a dejar más ratito, le vamos a subir el link también del Instagram para que los que quieran consultarte puedan hacerlo. ¿Algún teléfono donde se puedan comunicar contigo? No, teléfono por ahora no, estoy solamente manejándome como medio de comunicación la página de Instagram, ¿ya? Ya, entonces los que necesiten comunicarse contigo, ya saben que vamos a dejar el Instagram en esta misma publicación y después cuando subamos el link de YouTube también lo vamos a estar poniendo para que te puedan contactar. Súper, muchas gracias. ¿Cuánto será mi, digamos, el valor para mi nivel? Gracias. Sí, déjame terminar esto antes que se me vaya. ¿Cuál será el costo para mi grado de locura? La respuesta que depende. Tenés que ir a encerrarte. Tú calla, estoy lista para el penal. Tenés que ir
Eso mismo te iba a decir yo. Lo mismo te iba a mandar para el ¿Viste? Peral. Espera. Igualito que ti. Y ahí con Igualito camisa de tú lo fuerza y das. sin escote. Sa. Sí, pero yo voy con camisa de fuerza con escote, ojo ahí. Ay, ya. Oye, ya, Estamos en bien. serio. Ya. Gigi, te queremos dar las gracias por acompañarnos hoy día, por tu voluntad, por la buena onda también. Te vamos a dejar invitada para otro programa, para que Gracias. abordemos otros temas, porque tú tienes una gama bastante amplia en la que trabajas, así que nos gustaría igual abordar otros temas contigo. Darle las gracias también a todos los amigos que estuvieron conectados hoy día. Señora Ofelia. Sí, bueno, primero que nada, las gracias a Gisby por su presencia en el programa de hoy día y gracias nuevamente y que podamos salir de esto y las cosas vuelvan a ser como estaban antes. Y bueno, ya sé que mi grado de locura no tiene arreglo. Que tengas un... Agradecerles Sí, te a escuchamos. ustedes también por la invitación, ¿cierto? Es grato poder llegar a hartas personas y poder también apoyar con este granito de arena y que les sea siempre de harta utilidad, ojalá. Así que muchas gracias por la invitación. Sí. Muchas gracias a ti por haber aceptado. Y esperamos a nuestros amigos el próximo lunes en un nuevo programa de Fuera del Sistema. Buenas noches. Un abrazo, antes que terminemos, un abrazo grandote a nuestra intérprete Josefa. Vamos a llamar para saber qué pasa con ella. A la José y a la Verito. Sí, también. ¿Qué pasó hoy día con la José? Ya. Cuídense, un gusto. Chao, que estén muy bien. Adiós, chaito.